por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 6 de enero de 2024, la Epifanía del Señor. Como no hubo misa el día de hoy por la tarde, porque en la mañana tuvimos la consagración de un sacerdote que se ordenó, no quiero dejar a ninguno de los que ya tienen afección a ver el canal, a escuchar las homilías. No quiero dejar sin este día solemnísimo de la liturgia, sin una explicación, sin una interiorización de la palabra de Dios. La epístola de la misa de hoy es del libro de Isaías y dice así, capítulo 60, versículos del 1 al 6. Levántate, Jerusalén, resplandece, que ya se alza tu luz y se levanta sobre ti la gloria del Señor. Las tinieblas cubren la tierra y los pueblos están en tinieblas, mientras viene a ti el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Las naciones caminan hacia tu luz y los reyes hacia la claridad de tu aurora. Levanta los ojos y mira en torno de ti, todos se reúnen y vienen a ti. De lejos llegan tus hijos y tus hijas son traídas en brazos. A esta vista resplandecerás, tu corazón palpitará y se dilatará, porque hacia ti afluirán los tesoros del mar y las riquezas de los pueblos llegarán a ti. Una oleada de camellos y de dromedarios, de Madián y de Efa, te inundarán. De Sabá vendrán todos trayendo oro e incienso y cantando los loores del Señor. Palabra de Dios, demos gracias a Dios. El Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12, y dice así. Cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judá, en tiempo del rey Herodes, unos magos vinieron de oriente a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en oriente y venimos a adorarle. El rey Herodes al oír esto se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña de las ciudades del reino de Judá, porque de ti ha de salir el caudillo que rija mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, se informó de ellos cuidadosamente acerca del tiempo en que les apareció la estrella, y enviándoles a Belén les dijo, id e informaos cuidadosamente del niño, y cuando le hayáis encontrado, hacédmelo saber para que yo también vaya a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se fueron, y he ahí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta pararse sobre el lugar donde estaba el niño. Al verla de nuevo, se alegraron sobremanera y entrando en la casa, hallaron al niño con María su madre. Y abiertos sus tesoros ofreciéronle dones de oro, incienso y mirra. Mas divinamente avisados en sueños para que no volviesen a Herodes, regresaron por otro camino a su país.
Palabra de Dios, alabanza a ti, oh Cristo. La fiesta de la Epifanía o manifestación existía en Oriente y en ciertas iglesias de Occidente antes de penetrar en Roma. Parece haber sido esas iglesias lo que la Navidad para la iglesia romana. Introducida en Roma en la segunda mitad del siglo VI, se convirtió en el complemento y como coronamiento de la Navidad. Epifanía quiere decir manifestación. Lo que celebra hoy la iglesia es la manifestación del Señor al mundo entero. Después de darse a conocer a los pastores, se revela a los magos venidos de Oriente para adorarle. Toda la tradición cristiana ha visto en los magos las primicias de los pueblos gentiles convertidos a la fe de Jesucristo. Ellos preceden a todos los pueblos de la tierra, de suerte que la Epifanía es una afirmación de la salvación universal. San León lo dice magníficamente en Maitines con palabras que hacen ver en la adoración de los magos los comienzos de la fe cristiana, la hora en que el inmenso desfile del mundo pagano inicia su caminar para seguir la estrella que le llama a ir a su Salvador, a su Señor. Bien, antes de entrar en materia de las palabras de la Escritura que acabamos de ver, como ya ustedes han escuchado muchas veces, me gusta dar información que puede complementar y enriquecer su fe, su confianza o certeza en lo que creen, y que exalten ustedes el amor por esa fe y por esa certeza en lo que creemos. Después de que Adán y Eva fueron arrojados del paraíso y Dios les dio vestidura de pieles, que es este cuerpo, para que pudieran experimentar el efecto de su pecado, que hasta el día de hoy lo llevamos en nuestra carne, en nuestro ser. A veces muchos piensan que la desconexión debido al pecado original fue instantánea. Nada en el mundo es instantáneo. Nada en el mundo se da de golpe. No amanece de golpe. No anochece de golpe. Inclusive, aunque a veces parece que llueve de golpe, no es así. Siempre hay un proceso, una transición, un movimiento. Recordemos que nuestros primeros padres en el Gan Edén, en el paraíso, tenían la ciencia infusa. Tenían una conexión con Dios. Percibían con toda claridad la presencia divina. Pero en la medida en que las generaciones se fueron alejando del origen de los primeros padres, cada vez la desconexión del alma con el Creador se fue haciendo manifiesta, clara, patente a todos. Se fue perdiendo ese conocimiento sagrado recibido de Dios. Por eso vamos a ver que la sabiduría infinita de Dios, aún después de que salen del paraíso, sigue hablando con ellos y va a elegir almas preciosas según sus divinos designios para seguir comunicándose. Tenemos a Abel, que fue asesinado por Caín. Tenemos el tercer hijo de Adán y Eva, Set, y luego otros descendientes hasta llegar a Noé. Vamos a ver a el profeta Enoc, y así sucesivamente. En la medida que el ser humano se fue hundiendo en el egoísmo
en el deseo de recibir para sí mismo, se fue fragmentando su conciencia hasta que poco a poco empezaron a olvidar los principios de Dios. Por ejemplo, no hay escrituras, no hay textos escritos sobre la verdad eterna. La Biblia nos narra que no había escritos en el tiempo de los hijos de Adán, que Noé, después de haber salido del arca, les dio su herencia a cada uno de sus hijos y partieron. Ahí es donde tenemos el origen de muchos de los pueblos del mundo. Las descendencias de estos seres se fueron expandiendo por todas partes de la tierra, llevando consigo el conocimiento y el entendimiento que habían recibido de sus padres. Pero como el egoísmo creció, o sea, el efecto del pecado creció, en la medida en que el ser humano se fue sumergiendo en la vivencia y la existencia de esta tierra, se fueron desconectando de Dios. Pero quedaron reminiscencias de esa verdad eterna que podemos encontrar en todas las tradiciones de los antiguos pueblos de la tierra. Lograron desarrollar unas ciertas espiritualidades, llamémosle así, entre muchas comillas, de cada lado. Unas ciertas espiritualidades que generaban en el alma el desarrollo de ciertas capacidades del alma místicas o espirituales que Dios no le retiró a Adán y a Eva ni a sus descendientes, que somos nosotros, pero que por falta de conexión verdadera con Dios, las entidades caídas, Satán y compañía, hicieron cosecha de todo eso y llevaron a los pueblos ignorantes que poco a poco se olvidaban de Dios a una espiritualidad, a esas espiritualidades las cuales desarrollaron ciertas formas de oración, de meditación, de alabanza y de culto, y entonces estas entidades se hicieron adorar por estas culturas. De aquí el origen de todos esos nombres, de esos dioses o diosas, entidades adoradas por los diferentes pueblos de la tierra. O adorar la naturaleza, el sol, la luna, las estrellas, el trueno, el relámpago, el viento, el agua, en fin. O animales, como sucedió con Egipto. Viene la venida de Abraham por orden de Dios. Abraham, que es pagano, que está en medio de los, se supone, bueno, la tradición dice que el papá de Abraham era uno de los mejores magos y astrólogos de Babilonia. De ahí fue sacado Abraham, Dios lo seleccionó, Dios lo escogió, Dios lo llamó y se le reveló. Dios tratando en su plan divino de reconectarse con la humanidad, reencauzando, a pesar del pecado del hombre, al hombre mismo a un proceso de redención, de corrección, de transformación, de santificación. Y entonces Dios le reveló a Abraham muchas cosas. Hizo renacer en él todas las memorias que estaban ocultas en las profundidades del alma de Abraham, llamémosle a esas profundidades lo que ahora científicamente se le llamaría el subconsciente, el inconsciente, que tiene que ver con memorias muy profundas, emocionales y mentales, con historias, con la historia de la humanidad que llevamos impresa en nuestro propio cuerpo, en nuestras propias células, pero que desgraciadamente
porque nos hemos vuelto seres muy materialistas, no podemos descodificar. Así pues, Abraham transmitió una tradición espiritual, la que el Eterno le dio a Abraham. Una tradición, una reconexión verdadera con Dios, que llevaría al desarrollo de la historia de la salvación, como lo vemos en las Sagradas Escrituras. Abraham transmite su conocimiento a Isaac, y Isaac transmite su conocimiento a Jacob, y Jacob transmite su conocimiento a sus 12 hijos. Aunque tuvo hijas también. Los 12 hijos de Jacob, de los cuales van a surgir las 12 tribus de Israel. Y en ese moverse del pueblo que Dios empezó a cultivar para hacer lo suyo, hasta llegar a Moisés, obviamente, sabemos que hubo tribus de Israel que se perdieron. Hubo muchos que emigraron, pero Abraham le entregó todo el conocimiento a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a sus 12 hijos. Pero por la forma de ser de cada uno de los hijos de Jacob, como lo vemos en la Sagrada Escritura, Dios le entregó a cada uno de ellos una enseñanza espiritual profunda. Pero quizá a unos no les dijo ciertas cosas y a otros sí. Porque por su naturaleza no eran capaces de comprender, y mucho menos de hacerse responsables de un conocimiento espiritual que compromete al hombre a una respuesta a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando todos los descendientes de estos, de las 12 tribus, de los 2 hijos de Jacob, porque vamos a ver en la historia de la salvación, en la Sagrada Escritura, que aunque se conservan las 12 tribus, pues siempre hay quienes deciden irse de sus pueblos y de sus lugares y se van a otro lado. Así es como van a surgir en otras partes del mundo culturas con espiritualidades muy particulares, muy propias de cada una de estas culturas. El hinduismo, el brahmanismo, el taoísmo, el sufismo, el chamanismo, en alguna forma. Grupos que, desconectados en cierta forma de Dios, con el paso de los siglos esa enseñanza no se cultivó de manera fiel. Se transmitió y se transmitió, pero se fue distorsionando. Pero quedaron reductos de la verdadera sabiduría ancestral. Esos reductos de la verdadera sabiduría ancestral es lo que vemos, por ejemplo, una cosa es, por ejemplo, el advenimiento de hombres de alto nivel de espiritualidad o de luz, entre comillas luz, ¿verdad? En muchos pueblos. Por ejemplo, en las culturas mesoamericanas esperan a Quetzalcóatl, porque lo que mucha gente no sabe es que a pesar de la conquista y de todo lo que ha habido en México y en toda Latinoamérica, hay grupos muy secretos que han transmitido la enseñanza de las antiguas culturas mesoamericanas y se pasan de boca a oído de manera secreta, aunque sean pequeños clanes o grupos. Y en donde ahí quienes logran entrar a o logran contactar con estos grupos, por ejemplo el Consejo Maya, el Consejo Náhuatl, que hay grupos muy secretos, en el sentido de que viven en medio de sus pueblos, de sus culturas, de lo que queda de los grupos mesoamericanos. Pero hay consejos entre ellos, como el Purépecha en Michoacán, donde ellos transmiten otras cosas. Tradiciones, ustedes que son de Michoacán lo saben.
Pero todos tienen el concepto de que alguien va a venir. Para los al menos los mexicanos es Quetzalcóatl para algunos de estos grupos. Para los hindúes es el gran avatar, un avatar que viene, ¿sí? Un hombre con cualidades divinas que viene a traer una enseñanza a la tierra y a salvar al mundo. Los budistas están esperando al Kalki Avatara, ¿sí? Los musulmanes están esperando al Mahdi. Pero de alguna manera esa tradición, que es la promesa de Dios hecha a la humanidad a través del Génesis, cuando promete al Redentor, cuando le dice a la serpiente: yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella, y ella te quebrantará la cabeza y tú les echarás al calcañar. Y luego Abraham le dice: serás el padre de muchas naciones, ¿sí? Y las naciones de la tierra serán benditas, todas las naciones de la tierra, tu descendencia. Realmente, cuando Dios elige no romperle con la comunicación con los descendientes de Abraham, hasta que poco a poco se va formando el pueblo escogido a través de los descendientes, que son 12 del hijo de Isaac, que es Jacob o Jacob. Dios va a irles revelando el proceso de cuándo va a venir el Mesías. Todo el Antiguo Testamento, porque la Torá son los 5 primeros libros de la Biblia, o el Pentateuco para los católicos, ¿verdad? Nosotros le llamamos el Antiguo Testamento, ellos le llaman el Tanaj, donde están los escritos de los profetas, y la parte de la Torá, el Pentateuco. Pero ahí Dios va a conservar con una fidelidad el verdadero sentido del Mesías. ¿Quién será el Mesías? ¿Qué será el Mesías? ¿Qué hará el Mesías? ¿Y qué logrará el Mesías? Entonces imagínense, en el momento en que Jesucristo nuestro Señor nace en el Medio Oriente, en Eretz Israel, en la Tierra Santa, en la tierra de Israel, pues no se nos olvide que Abraham había sido astrólogo, ¿no? Y muy acertado. Tenían un conocimiento de una astrología, pero no es la astrología que conocemos contaminada y maliciada que se ve ahora, ¿no? Que se ha esoterizado, para que ustedes me entiendan. Sino era, inclusive estudiosos del tema no le llaman a este tipo de astrología, sino se le llama astronomía sagrada. Un conocimiento verdaderamente espiritual del cosmos, de la naturaleza, de los planetas. Pero como ya les dije, se distorsionó pues con la desconexión. Y cada pueblo manejó la astrología, el concepto de los astros, de una manera contaminada, y obviamente en esas espiritualidades de las diferentes naciones, de las 70 naciones, se desarrollaron metodologías de desarrollo mental y eso, y que dieron como consecuencia el que contactaran con espíritus caídos, con ángeles caídos, que se manifestaron y les dieron. La gente a veces piensa que los dioses de otros pueblos son mentiras, son falsos, son inventos de los pueblos, son el fruto de una mentalidad calenturienta de los pueblos, o pueblos desesperados. No, la Sagrada Escritura dice en el Antiguo Testamento: los dioses de los otros pueblos son demonios. Entonces desarrollaron ciertas místicas, pero al no tener el contacto con la fuente directa, con la gracia,
Dios todo lo permitió con un propósito, ¿no? No nos vamos a meter en eso. Pero desarrollaron ciertas capacidades mentales y eso que lograron, y los contactaron entidades demoníacas. Un Krishna, un Buda no, porque Buda fue un ser humano, pero Krishna, Shiva y Quetzalcóatl y Huitzilopochtli y los dioses egipcios con cabezas de animales, en fin, entidades, ¿no? Pero a pesar de toda esa distorsión de la verdadera enseñanza ancestral que viene desde Adán y Eva, se queda el aroma de la promesa de un ser que va a venir al mundo a salvar, ¿no? En esta tónica, en estas situaciones, cuando nace nuestro Señor Jesucristo en Eretz Israel, en la tierra de Israel, ¿sí? Obviamente los grandes dirigentes de esos pueblos, con mucho conocimiento de la naturaleza, y muchos de esas otras culturas, pues muchos sí eran verdaderos buscadores de Dios, buscaban a Dios verdaderamente, y Dios tiene su camino para que le encuentren, ¿no? Entre mucho que era brujería y satanismo, al modo de esas culturas, sacrificios humanos y todo eso, pero algunos realmente buscaban a Dios. Entre esos estaban estos que hoy estamos conmemorando o recordando, los magos que fueron a visitar al niño, ¿no? Ellos tenían esos conocimientos y sabían que iba a aparecer. Tenían el cielo perfectamente estudiado. Y según sus conocimientos sabían que cuando aparecieran ciertas estrellas y ciertas posiciones constelarias en el cielo, si un niño nacía en ese día determinado y en ese momento determinado, inclusive estos hombres que dedicaban toda su vida a estos estudios podían, a través de sus estudios que tenían y su conocimiento, podían ubicar el lugar y el momento en el que había de nacer. ¿Sí? Entonces, con mucha antelación empezaron a ver la señal. Hemos visto su estrella en Oriente. La tradición más general, aunque se habla, algunos dicen que no fueron más que de Babilonia o de África, estos hombres de conocimiento que lo fueron a adorar, pero en el tiempo en que Jesús nace hay tres grandes escuelas, hay tres grandes culturas que tienen la memoria de alguien que va a venir a salvar al mundo. Uno son los celtas en Europa, las grandes escuelas africanas, las del norte de África, Egipto y Babilonia, y las grandes escuelas de Oriente, el hinduismo, el brahmanismo y el budismo. Recordemos que Buda vivió 500 años antes de Jesús. ¿Sí? 500 años antes de Jesús vivió el Buda. Entonces, ellos sabían que iba a venir. A veces la forma en que se maneja la liturgia en la iglesia parece que el niño nace el 25 y los magos llegan el día 6 y luego el ángel le avisa en sueños a José que levante a la Santísima Virgen y al niño y se vayan huyendo a Egipto porque Herodes va a hacer la matanza de los niños, ¿no? ¿Sí? Pero la matanza de niños de 2 años para abajo. Sin embargo, en la escritura ahorita vimos que dice aquí que encontraron al niño en una casa. Hay las dos versiones, lo que la gente no sabe, no entiende a veces, o nació en una cueva o nació en un portal. Nació en una cueva. Porque debido a que habían sido llamados al censo por orden de Roma, Belén, que era una cosa pequeñita, un rancho, pues, para que lo entiendan, estaba llena de todos los que venían a empadronarse, no había lugar
José y María. Se tuvieron que salir en las afueras de la ciudad de Belén, por decirlo así. Bueno, ciudad de Belén para ellos en aquel tiempo era como una colonia de estas, ¿no? Una colonia de aquí, de la Ciudad de México, y no tan grande, ¿no? Entonces salieron y en las cuevas, ahí, en una de las cuevas, ahí nació el niño Jesús. Ya después, cuando pasa el censo, muchos se van, es cuando ellos se van a una hospedería donde por su pobreza ellos estaban en un lugar donde que era como un corral donde tenían el ganado, una casa que tenía como un corral. La tradición más profunda habla de que allí duraron 2 años, porque Herodes no mandó matar a los niños hasta que se enteró por los peregrinos que llegaron a Belén. Mira, ver la estrella en el oriente, pues a lo mejor los que estaban en Europa, el que dirigía, el sabio que vino de Europa, podría decir, de esas zonas, podría decir, sí vimos tu estrella en Oriente, porque realmente para Europa, Palestina está, la tierra de Israel está hacia el oriente, en general, ¿no? Quizá para en la zona de Babilonia y Egipcio, para uno sería oriente, para otro sería, ¿cómo sería? Para los hindúes, pues obviamente no era el oriente, puesto que la tierra de Israel está hacia el poniente. Entonces lo que va a suceder es que, lo que esto significa es que estos hombres de conocimiento que contemplaban el cielo, cuando empezó a aparecer la señal aprecía en el amanecer, en el oriente. Así es que no importa si están estos grupos, estas espiritualidades de Occidente, pues, o las de India, no importa. Todos veían la estrella en el oriente, en el amanecer. Lo que se sabe es que los que vinieron de oriente, los magos, los que vinieron de oriente, no hay una exactitud. La Biblia no dice que fueron 3, el Evangelio no dice que fueron 3. Se habla de 3, se habla de 7, se habla de 5, inclusive se habla de 10. Inclusive yo tengo los nombres de los 10, de los que hablan algunos escritos de aquellos tiempos. Entonces, ahora sí entendimos. Si uno viene de la escuela celta, pues ese, aunque esté para él sí, pues podría verlo en el oriente, pero veían la señal al amanecer. Los que estaban allí cerca de la Eres Israel, de la tierra de Israel, sea que vinieran de Alejandría, del norte de África, o de Babilonia, más hacia el oriente, pues también veían veían el signo de la estrella cuando estaba amaneciendo. ¿Sí? Como un cometa, ¿no? Pues si un cometa aparece a las 4 de la mañana, pues obviamente que no amanece a las 4 de la mañana en todo el mundo, sino va viendo 4 conforme se van, los meridianos van, ¿sí? Entonces todos ellos, aunque estuvieran donde estuvieran, podían ver la estrella en el oriente. Hay algo que nunca le han enseñado a la gente en la iglesia, que deberían de saberlo. El Buda, en el Sutra del Corazón dice, 500 años después de mí, es un número de aproximación. 500 años después de mí vendrá uno que tendrá la luz no de un Buda, ni de 2 Budas,
sino de 10,000 Budas. Cuando aparezca, síganlo. ¿Por qué si entre los conocimientos budistas saben los budistas que Buda dijo eso? ¿Por qué no creen en Jesucristo? ¿Sí? El hinduismo tenía reminiscencias. Otras culturas y otras espiritualidades tenían reminiscencias. Inclusive los egipcios tenían reminiscencias. Si no, ¿por qué persiguieron a Moisés? Porque los magos egipcios le dijeron al faraón que las estrellas decían que venía uno que iba a salvar al pueblo de Israel. Entonces, en todos los pueblos de la tierra, ya que tenemos un solo origen, Adán y Eva, hay esas reminiscencias de la venida del Mesías, aunque muy distorsionada, muy cambiada, ¿no? Entonces llegaron, lo más aceptable es que llegaron 2 años después. El niño tenía 2 años. ¿Sí? Y ya se da todo este proceso de que llegan a Belén, llegan ahí y ven Herodes, pues no nada más Belén, Jerusalén, pues llegaron a aquí dice, ¿no? Cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judá, en el tiempo del rey Herodes, unos magos vinieron de Oriente a Jerusalén. El niño estaba ya en Nazaret. Pero pues la Virgen no iba a andar contando por todos lados la maravilla de aquello, ¿no? Es otras cosas que habría que estudiar con calma, pero imagínense, de pronto Jerusalén se ve inundada porque estos hombres pues no venían solos, venían con todo un séquito de gente. Para caminar 2 años, imagínense los que caminaron 2 años, no se sabe, pero pues si venían de Oriente, se supone que caminaron, no fue como ir de aquí a Guadalajara o ni siquiera a la frontera con Estados Unidos, ¿no? Un trayecto muy grande. Entonces, 2 años llegan y viene esto, ¿no? Vinieron de Oriente a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarle. El rey Herodes, es que las traducciones a veces no son tan fieles, aunque sea de muy buenos traductores del griego al español, no siempre. Y venimos a adorarle. El rey Herodes, al oír esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes. Imagínense ustedes, Jerusalén pues no era tampoco una ciudad muy grande, que digamos. Bueno, en aquel tiempo, ¿no? Para los códigos de gente que habían, pues era una ciudad bastante grande y amurallada, y con aquel templo grandioso allí, ¿no? El templo del Eterno ahí grandioso, ¿no? Pues de pronto imagínense estos seres llegando a Jerusalén, ¿no? Entrando por las calles y quizá acomodándose, camellos aquí, tiendas acá y todo, con todo su séquito, porque estos seres no acostumbraban caminar solos. La gente a veces pone en los pesebres o ponen en las películas a los tres magos así como solitos, ¿no? Como que vienen solos, se juntaron solos, ¿no? Y cada uno trae su cajita aquí, ¿no? De oro, incienso y mirra, ¿no? No traen equipaje, no traen nada. Es absurdo, pues. El simbolismo es muy bonito, pero es absurdo si no se entiende. ¿Por qué uno viene en un caballo? Los celtas.
Uno era blanco, otro era negro, ¿sí? Y otro era moreno. El blanco, obviamente, Europa. El negro, obviamente, Medio Oriente. Y el moreno trigueño, la India. ¿Sí? Entonces, el rey Herodes, al oír esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo, el ungido. Acuérdense que Mashiach en hebreo, Mesías en español, y Cristo en griego es lo mismo, el ungido. ¿Dónde habría de nacer el ungido? Obviamente el recuerdo vago en las diferentes espiritualidades de esos pueblos, sabían que no era un ungido cualquiera, porque todos los pueblos acostumbraban ungir a sus brujos, o a sus magos, o a sus chamanes, o a sus... sí. Pero aquí la escritura nos está diciendo que preguntaron ellos y le dijeron en Belén de Judea, y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Herodes les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron en Belén de Judea, ¿dónde había de nacer el ungido? Porque Herodes le dijeron los magos, venimos a buscar al ungido. Obviamente que Herodes entendió que era otro tipo de ungido. Porque hay muchos que son ungidos. Los sacerdotes de Aarón de ese tiempo, los que cuidaban el templo de Jerusalén, pues eran ungidos con aceite, ¿no? Pero aquí están hablando del ungido como algo único, como algo diferente, o a lo mejor ungido entre los ungidos, pero pues ni siquiera hablan aquí de ungidos, ¿no? O sea, el concepto, aquí claramente la escritura nos habla de que el concepto era completamente diferente. En Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre las ciudades del reino de Judá, porque de ti ha de salir el caudillo que rija a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, no dice reyes, magos, gente que tenía ciertos conocimientos, cierto desarrollo psíquico, se informó de ellos cuidadosamente acerca del tiempo en que les apareció la estrella. No fue que el niño nació y luego apareció la estrella, ¿no? La estrella no se veía en Belén. El día que nació el niño no había ninguna estrella, no la veía. Eso ya es la devoción y la piedad de los fieles cuando ponen los pecebros, lo hacen las películas. Pero cuando él nació no había ninguna estrella. Porque si no, los que estaban en Jerusalén, todo el Medio Oriente, pues se hubieran dado cuenta. ¿Sí? Se informó de ellos cuidadosamente acerca del tiempo en que les apareció la estrella. Enviándoles a Belén les dijo, id e informaos cuidadosamente del niño. Si la estrella hubiera aparecido en el momento del nacimiento, Herodes lo hubiera sabido. Porque Herodes tenía mezcla de sangre pagana, los mismos judíos no lo aceptaban como rey, pero como había sido impuesto por Roma, como los sacerdotes del templo de ese tiempo, que estaban impuestos por Roma, obedecían a Roma. Cuando le hayas encontrado, hacédmelo saber para que yo también vaya a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se fueron. Y he ahí que la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos. La estrella que los tres, uno de acá y otro de acá, habían visto al salir el sol, ahora iba delante de ellos, hasta pararse sobre el lugar donde estaba el niño. No era ya la cueva. Al verla de nuevo se alegraron sobremanera.
y entrando en la casa hallaron al niño con María su madre. En la casa. Ni siquiera habla de un portal, ni siquiera habla de un establo, una casa. Hallaron al niño con María su madre, y postrados le adoraron, y abiertos sus tesoros ofreciéronle dones de oro, incienso y mirra. Bien, ya más o menos hicimos entender qué es lo que sucedió. Cuando estos reyes van a regresar a sus pueblos, es como una preparación para la conversión que sucederá después de muchos años con la expansión de la iglesia. ¿Sí? Pero aquí lo importante de esto es, independientemente de la tradición de los Reyes Magos, yo ya se los platiqué a ustedes que allá con mi Madre Santísima del Rosario, Mamá Salomé nos dijo, a mí me dijo en lo particular, nosotros orábamos para los reyes. Y me dijo Mamá Salomé, aunque el mundo ya no cree en ellos, los reyes existen. Y me dijo mamá, tú todas las noches, cuando vaya a ser la noche de los reyes, contempla las estrellas, y me señaló cuáles. Y me dijo, reza, pide, los regalos espirituales te los van a traer esa misma noche, si tú tienes fe. Por eso cuando estuvimos en Apatzingán, aquel año que vimos tantas cosas, ¿se acuerdan? Y estamos ahí en tu casa. Ese día yo había salido afuera a la medianoche, acuérdate que yo salí a la medianoche para hacer mi oración. Entonces, esto tiene que tener una aplicación espiritual, sagrada, porque si no, pues no deja de ser más que un bonito recuerdo con toda la parte profana y de los niños y de los juguetes y de todo esto, que es muy hermoso, pero si no me deja un impacto en mi alma, ¿qué tiene que ver eso con mi alma y con mi crecimiento espiritual? Bueno, pues aquí está la cosa, ¿no? Habíamos hablado en la Navidad para conectar los animales cuando vieron y contemplaron al niño en el pesebre, en aquella batea de piedra donde se les ponía la paja para que comieran los animales. Allí recostaron al niño Jesús. La tradición dice que cuando los animales vieron al niño Jesús ahí, todos los animales doblaron las rodillas, las patas delanteras y lo adoraron y le mandaban el vaho caliente de su respiración para que el niño estuviera caliente. Eso ya saben que significa que cuando Cristo nace en nuestro corazón, cuando nosotros realmente, miren, Cristo nace en nuestro corazón a través de la conciencia. Yo creo en ti, Jesús, que eres mi único y suficiente y verdadero Salvador. Y todo lo que es Jesucristo, que es su iglesia, sus sacramentos, la Santísima Virgen María, el Santo Sacrificio de la Misa, todo eso. Pero para que eso se sostenga y crezca en nosotros, ya les he enseñado a ustedes que hay que mantener la atención mental sobre eso, si no, no crece. Los procesos, como decías hace rato, ¿por qué se entibia uno? Porque dejas de poner atención a lo principal que ya está ahí. ¿Sí? Si Cristo ya nació en nuestros corazones, si ya tenemos el bautismo, ya estamos confirmados, estamos recibiendo el Santísimo Sacramento, entonces hay que mantener la atención ahí, mantenerla ahí. Porque aunque Cristo 1000 veces en Belén naciera, si no ha nacido en tu corazón, para ti no ha habido salvación. Pero, ¿qué significa eso? Cuando nosotros realmente estamos con una atención constante en la presencia de Jesús, nuestro Señor, en nuestro corazón,
estando en misa o no estando, trabajando en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestro estudio. Entonces vamos a notar cómo todos los animales de los que estamos constituidos se van a doblegar ante el Cristo interno, ante Jesús dentro de nosotros, ¿verdad? Porque tenemos gula como los marranos, somos necios como las mulas, somos violentos como los bueyes, como el buey que estaba ahí. Somos amensados como los borregos, somos rebeldes y agresivos como las cabras, somos lujuriosos como los perros, somos vanidosos como los gallos, etcétera, etcétera. Entonces, los animales que realmente sí estuvieron en la cueva de nuestro Señor Jesucristo, porque todo es una enseñanza para nosotros, es cuando lo vieron a Él, se doblegaron ante Él. Entonces, cuando nosotros realmente vivamos nuestro catolicismo, nuestro cristianismo con fe, con atención, con intención, con constancia, vamos a notar cómo con el paso del tiempo, no sin esfuerzo, porque ahí está el mérito, vamos a notar cómo todos nuestros animales, llámense instintos, llámense pasiones, llámense cualidades o defectos de carácter, o el instinto de la yetzer hará, el instinto del mal, ¿no? Las pasiones, la lujuria, todo eso se va a doblegar ante el niño si dejamos que el niño esté en nosotros. Nosotros somos la cueva, nosotros somos el pesebre, ¿sí? Donde el niño nace, ¿sí? Entonces, ¿qué significan los magos? Pues cada uno de nosotros tiene sus 3 grandes magos en el alma. Todos, Dios nos regaló 3 magos en el alma. Esos 3 magos son la memoria, el entendimiento y la voluntad, que según la Sagrada Teología son las potencias del alma. ¿Qué significa potencia? Poder, los poderes del alma. El hombre tiene 3 poderes que son magos, que hacen magia de transformación en el alma si los ponemos al servicio de aquel que ha nacido en nosotros. Es la memoria, el entendimiento y la voluntad. ¿Sí? Pero la memoria se tiene que volver inteligencia. Dios no tiene memoria, Dios es inteligente. Porque un acto inteligente reúne 4 características: justo, suficiente, oportuno y necesario. Cuando todos nuestros actos, lo que hagamos, lo que elijamos, lo que decidamos, y lo actuemos desde justo, suficiente, oportuno y necesario, ya seremos inteligentes. Porque acuérdense que las potencias del alma humana se distorsionaron, se desdibujaron con el pecado original. Tenemos todo ese potencial, pero tenemos que desarrollarlo con la gracia de Dios, con la práctica de las virtudes, con la oración, con la meditación, con la lectura de la Sagrada Escritura, con los sacramentos, con la adoración, con un comportamiento lo más correcto que podamos. Entonces, así es de esa manera como nosotros podemos hacer que estas potencias que están limitadas o distorsionadas a causa del pecado original, vuelvan a expresarse en toda su plenitud. Entonces la memoria, nosotros vivimos de memoria, vivimos es que yo soy así porque así me criaron en mi pueblo. En mi pueblo estamos acostumbrados a emborracharnos y yo me emborracho porque así me enseñó mi padre. Vivimos de memorias, no de actos inteligentes. Entonces el completo desarrollo de la memoria es que se transforma en inteligencia. El completo desarrollo del entendimiento es que se convierte en conciencia. El borracho entiende que la cerveza le hace mal, que le produce cirrosis. El lujurioso entiende
que si no es fiel a su pareja o que o lleva un sexo descontrolado, se arriesga a contagiarse de VIH o de otras cosas. Lo entienden, lo entendemos, pero no somos conscientes. Porque cuando uno se hace consciente, inmediatamente uno se comporta de una diferente manera. Y hay personas que necesitan tocar fondo para volverse conscientes. Una sífilis, un VIH, una cirrosis en el hígado, un problema pulmonar por fumar, por drogarse, un problema del cuerpo por comer de gula, en fin. Entonces, el entendimiento del hombre, que es el segundo rey mago, por decirlo así, dentro del alma humana, debe transformarse en conciencia. Conciencia. Y la voluntad en el hombre es voluntariedad. Somos voluntariosos. Hacemos lo que se nos antoja, no comprendiendo que hay leyes perfectas divinas, porque todas son divinas, las leyes del universo, las leyes de la naturaleza y las leyes morales y espirituales, todas son leyes perfectas y son leyes divinas. Tengo la voluntariedad de comer con gula, violando violando una ley de orden de cómo debo de comer y a qué horas debo de comer, con equilibrio, con sobriedad, o tomar con sobriedad, o vivir una vida sexual con sobriedad y respeto, o en todos los sentidos, ¿no? Hasta el trabajo se puede convertir en un exceso de trabajo, ¿no? Entonces en realidad somos seres voluntariosos, que decimos y presumimos que tenemos voluntad. No es cierto. ¿Cómo no tienes voluntad para dominar tu instinto al mal? No, yo tengo voluntad, yo hago lo que yo quiero, ¿sí? Pero te domina tu voluntariedad. Porque si fumas y no tienes voluntad para no detenerte de no fumar, pues eres esclavo del cigarro, o eres esclavo del alcohol, o eres esclavo del sexo, o eres esclavo de la mentira, o eres esclavo de tantas cosas, ¿no? Y tú te dices como ser humano que tienes voluntad. Eso no es cierto, es una mentira. Entonces la voluntariedad, la voluntad con B minúscula, que es el tercer mago, la potencia de nuestra alma, debe de transformarse en voluntad con letras mayúsculas, donde verdaderamente a través de mi voluntad, el poder de la voluntad de Dios se manifiesta. Memoria, entendimiento y voluntad. Melchor, Gaspar y Baltasar. Fe, esperanza y caridad. Pobreza, castidad y obediencia. Podríamos hacer una resonancia maravillosa de tantas cosas con los magos, ¿no? Imagínate, un acto inteligente nos da la magia de la fe, que es el oro. El oro, a Jesús le dieron oro porque era rey. Hombre y rey. Un acto inteligente nos hace ser reyes y tener autodominio de nosotros y ejercer la fe en Dios, la fe en la iglesia, la fe en lo que Dios nos enseña, ¿sí? Nos hace resplandecer. Un acto inteligente es un acto de gran comprensión, de gran entendimiento de todas las cosas. Ya no es memoria, ¿sí? Memoria.
Se vuelve un acto de inteligencia, se vuelve inteligencia que depende de Dios. Ese es el oro. El entendimiento se vuelve conciencia. El entendimiento se vuelve conciencia. Es el incienso. Le ofrecieron a Jesús incienso porque era hombre y Dios. Dios hombre. Dios en hombre, hombre en Dios. Cuando el entendimiento se vuelve conciencia, la conciencia suprema es la conciencia de Dios. Cuando nos volvemos conscientes, Dios nos da acceso a ciertos niveles de su conciencia divina. Ese es el incienso. El incienso se quema en el fuego, ¿en el qué? ¿Cuál es el fuego que alimenta la conciencia? El fuego de la fe. ¿Sí? Es el incienso, el entendimiento convertido en conciencia. Y la voluntad es la mirra. La voluntad es la mirra. La mirra es una sustancia porque Jesús ahí era en cuanto solo hombre que sufre, que padece, que siente dolor. La mirra, que fue lo que le quisieron dar en la cruz para atenuar sus dolores. La mirra es es una esencia odorífera que atenúa el dolor y el sufrimiento. O sea, una verdadera voluntad atenúa el dolor y el sufrimiento, porque con la voluntad podemos tener un entendimiento diferente de las situaciones, personas, tiempos, espacios, acontecimientos, situaciones personales, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel moral. Melchor, el oro; Gaspar, el incienso; y Baltasar, la mirra. Entonces, cuando yo tomo conciencia de que Dios, de que Jesús está en mí, mi memoria, Melchor; mi entendimiento, Gaspar; y mi voluntad, Baltasar, mis tres potencias del alma se van a rendir ante la presencia de Jesús que está dentro de mi corazón. Pero yo tengo que estar consciente de eso diario. Diario. ¿Sí? Las tres potencias del alma totalmente bajo el dominio de la presencia de Jesús dentro de nuestros corazones. ¿Sí? La fe es el camino, el oro. El oro de la fe es el camino. La conciencia es el incienso de la verdad. Y la vida, la voluntad es la vida. Y entonces vemos, si Jesús vive aquí, que Él es el camino, verdad y vida. Camino, oro; verdad, incienso; vida, la mirra. ¿Van entendiendo? Entonces, ante la presencia y en la presencia del divino Maestro, del divino Redentor, del ungido del Padre, con óleo de alegría, con el Espíritu Santo, del Verbo encarnado, fíjense qué dignidad tan grande. Que nosotros, cuando aceptamos a Jesús como nuestro único y verdadero Salvador, en cierta forma, Dios nos hace partícipe de lo que a María le otorgó por gracia. Concebir en nosotros al Verbo divino, en nuestro corazón.
por obra del Espíritu Santo, obviamente. No a la manera de María, pero sí a la manera de la fe, de la esperanza y del amor. Entonces, las tres potencias del alma se doblegan. Como allá en Belén primero, todos los instintos animales se doblegaron ante él ahí. El Evangelio, como el Antiguo Testamento, como la Torah, no son cuentitos, ni historietas, ni recuerdos conmemorativos de acontecimientos de la vida de un ser u otro, no. Son códigos de información para trabajar. La iglesia es puro trabajo espiritual. Las fiestas litúrgicas son puro trabajo espiritual en el alma. Puro crecimiento en el alma. ¿Sí? Y aquí nos da la última clave. Se alegraron sobremanera y entrando en la casa hallaron al niño con María, su madre. Y postrados le adoraron, postrados se rindieron. Hasta ellos que eran magos se rindieron. Y abiertos sus tesoros ofrecieronle dones de oro, incienso y mirra. Mas divinamente avisados en sueños para que no volviesen Herodes, regresaron por otro camino a su país. Cuando hagamos esto, nosotros vamos a ser como los magos. Ya no vamos a volver a Herodes, el ego, el pecado, los caminos anteriores. Porque el ego, los miedos, las falsas creencias, muchas cosas educacionales de familia, sociedad y pueblo, están tratando de matar al niño que acaba de nacer en nosotros. Entonces, para que no me maten a mi niño Jesús que ha nacido en mí, yo me voy por otros caminos. ¿Cuáles caminos? Los caminos de la búsqueda espiritual, los caminos de la conversión, los caminos del arrepentimiento, los caminos de la obediencia a Dios. Me voy por otros caminos. Regresaron por otro camino a su país. ¿Y nosotros a cuál país vamos a regresar? Pues al origen divino, a Dios, porque nuestra patria no es aquí, está ahí arriba. Arriba, adentro, en lo sagrado, en Dios, pues. Esa es la fiesta de la Epifanía. La Epifanía significa manifestación. Y son tres niveles de Epifanía. Cuando la Virgen lo muestra a los magos. La segunda, cuando Juan Bautista lo muestra en el bautismo. Cuando lo bautiza en el río Jordán. He aquí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Y la tercera manifestación es cuando las bodas de Caná. Cuando ya Jesús, acá recién empezandito su misión redentora, va a las bodas de Caná, va a Caná a las bodas invitado por el novio, y María Santísima lo manifiesta. María Santísima lo proyecta, ¿no? Hagan lo que Él les diga. Es muy hermoso, de veras, muchachos, búsquenlo, es hermoso. Si supiéramos que la Escritura decía, por allí una feligresa que hace muchos años ya murió: Padre, la Biblia no es otra cosa más que un manual de vida. Y nosotros podemos vivir aquí. La historia de nuestra alma está escrita en la Torá, en el Antiguo Testamento, y la historia de nuestra alma está escrita en el Nuevo Testamento. Así como en el Antiguo Testamento Moisés representa el alma humana antes de que viniera el Mesías, lo que podía alcanzarse antes de que viniera el Mesías, Moisés es el prototipo del alma humana que busca un camino, que busca la tierra prometida.
Pero como dijo nuestro Señor Jesucristo, yo no he venido a abrogar la Torá ni los profetas, la ley ni los profetas, sino a cumplirlo. Entonces Jesús se hizo uno de nosotros para significar nuestra alma. O sea, como Jesús con su vida nos dice, si tú te haces como yo, vas a lograr lo mismo que yo. Yo, el Verbo de Dios encarnado, soy el modelo de todas las almas. Como que Jesús nos invita y nos dice, en mi vida espejéate, contémplate a ti mismo y todos los aspectos de tu vida, viéndome a mí, contémplate en mí. En mi encarnación, en mi nacimiento, en toda la historia de mi vida hasta la ascensión, contémplate en mí. Yo soy donde te puedes contemplar como alma. Por eso todos podemos hacerlo como Jesús, porque Él es el modelo del alma. Ya no como Moisés, que hizo cosas grandes, Moisés como representante del alma humana en búsqueda, no, aquí ya es un modelo de alma realizada, transformada, santificada, elevada, unificada. ¿Sí? Porque en verdad os digo, dice Jesús, que si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Para poder entrar de la eternidad al tiempo de nosotros y encarnar, se hizo niño. Y para poder entrar del tiempo de nosotros a la eternidad, Jesús se hizo niño. Jesús se hizo niño. Ese grito en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Aparte de que él estaba experimentando la gran y dolorosa experiencia de separación que las almas sienten por el pecado, sentimos por el pecado, pero lo que estaba Jesús haciendo en la cruz es un niño que le está gritando al papá. Es Dios, es el Redentor, es el Mesías, la sabiduría encarnada, pero nos está enseñando en ese grito de Padre, en tus manos encomiendo mis... ¡Papá! Nos está reafirmando ahí en la cruz, en verdad os digo que si no os hacéis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. Y al último, cuando va a expirar, se entrega en los brazos de su Padre. Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pues es la fiesta de la Epifanía, amados hermanos. No quise dejar este día pasar sin que hiciéramos estas breves consideraciones. Pidámosle a Dios su gracia. Pidámosle a nuestros tres Reyes Magos, memoria, entendimiento y voluntad, que se sometan, que adoren al niño, a Jesús, que por la fe lo tenemos en nuestro corazón, por el bautismo y los sacramentos lo tenemos real y verdaderamente presente en nuestra alma y en nuestro cuerpo, inclusive a la hora de la comunión del Santísimo Sacramento, que nos conceda la gracia de poder aprovechar y que entendamos cada uno de nosotros todas estas cosas, que cuando nuestros ojos se posen sobre las Escrituras, tengamos, en virtud de la gracia, de su gracia divina de Dios y de la luz de su Espíritu Santo, el entendimiento, más que para comprender, para vivir una vida nueva, una vida verdaderamente santa. Así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ponle a finalizar.